Hola, bueno, espero que me escuchen y que me vean. Acá estamos Hola Gerardo, después de tanto tiempo sin reuniones. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Esta es la primera vez que hacemos, es la primera vez que hago un Zoom, o sea que esperemos que salga más o menos bien. Pero bueno, de cualquier manera, eh, es una manera en que podemos compartir un poco lo que dejamos ahí picando después de marzo con esta cuarentena. Esta cuarentena que en realidad, sí, mucho, en el budismo hablamos mucho de la impermanencia y que las cosas cambian, y a veces eso uno piensa que es para mal, porque las cosas cambian y uno querría que las cosas estuvieran igual, especialmente cuando las situaciones son buenas. Pero en situaciones como estas, en realidad es cuando la, esa característica de la existencia en que las cosas todas cambian es nos juega a favor, porque sabemos que tarde o temprano entonces vamos a terminar con este COVID-19 y volveremos a una cierta normalidad como teníamos siempre, aunque lleve tiempo igual, siempre todo se termina y las situaciones se renuevan. Veo que acá, y bueno, tenemos, no sé si saben, pero tenemos 200, casi 230 personas y veo muchísima gente nueva que se acercó hoy por primera vez. O sea que, bueno, no creo que empecemos hoy con el texto, pero es más conveniente entonces hacer una introducción general del budismo, justamente porque, bueno, no sé, la gente que llegó, si ya tiene experiencia budista o si tiene información del budismo, y de cualquier manera, bueno, viene bien, a todos nos viene bien, sabemos muy bien cómo funciona el budismo. Funciona por repetición, hemos oído y seguiremos oyendo muchas cosas una y otra vez, pero eso es bueno porque en realidad, aunque las cosas que oímos entran por nuestro aspecto cognitivo, eh, el aspecto cognitivo tiene una influencia fundamental en nuestra percepción, pero nuestra percepción también está muy influida por nuestro aspecto emocional, está muy influida por nuestros hábitos, hábitos que hemos generado no solamente ahora desde que nacimos, hábitos que realmente nos van modelando la percepción y que están muy presentes y son muy dominantes. Entonces, con solo entender cognitivamente algo, y en el budismo realmente es lo que más cuenta en un principio, porque el budismo es un camino en lo cual lo que más prima es conocer lo que se llama la verdad, ya que se considera que todos estamos viviendo sobre la base de un malentendido. Simplemente entenderlo a nivel cognitivo no es suficiente como para contrarrestar estos esquemas o patrones habituales que realmente nos condicionan enormemente. Por eso es que cuando se habla del camino budista hay otros componentes que tenemos que incluir. No es solamente el componente de la comprensión intelectual, sino también un componente de una práctica contemplativa en la cual también está el aspecto de la repetición, porque lo que hacemos en un periodo de meditación es repetir una y otra vez las instrucciones que hemos recibido. Y de esa manera vamos cambiando, vamos contrarrestando estos patrones habituales que son como vientos fuertes de hábitos, pero que nos dominan enormemente. Entonces, bueno, el punto es que, bueno, todos los que han estado viniendo a nuestro centro desde hace 34 años, que son algunos o varios, van a oír cosas que ya oyeron, pero bueno, es así. Es el karma de ser budista, de última instancia no pasa nada. Y cuando hablamos del budismo, en realidad, tenemos que ver, porque hay muchas ideas de lo que significa el budismo. Hay una idea muy generalizada que no es correcta y que dice que, bueno, pero el budismo no es una religión, no es un camino espiritual, es unas normas de conducta. Bueno, yo creo que de esa manera estamos desmereciendo mucho la potencia del budismo, porque es mucho más que eso. Normas de conducta hay,
porque ciertamente es importante mantener una ética, de la cual vamos a hablar más adelante, pero además de eso también hay un aspecto de profundidad filosófica, de psicología también, porque en última instancia el budismo es el conocimiento de nuestra mente, el conocimiento de qué es lo que realmente somos. Nosotros estamos constituidos por varios factores. Están los factores cognitivos, que es lo que más bien en general relacionamos con lo que llamamos mente, pero también somos seres emocionales, o sea que tenemos un aspecto emocional muy prevalente, que influyen también notablemente en la forma en que percibimos y experimentamos las cosas en nuestra existencia. Y también tenemos un aspecto físico. Somos un ser bastante complejo porque estamos formados por todas estas partes y estamos experimentando nuestra existencia desde una óptica que tomamos por cierta simplemente porque siempre fue así. Y nuestra percepción, nuestra experiencia de las cosas que van sucediendo en nuestra vida, también las estamos percibiendo tal como las percibimos ayer y antes de ayer y tremendamente condicionado por lo que se llaman estos patrones habituales. Por lo tanto, el problema es que no sabemos muy bien de dónde provenimos o qué es lo que realmente somos. Ese es un asunto que, bueno, habitualmente por supuesto que es una especie de misterio. Decir que somos solamente un ser humano, bueno, es medio poco. Que vivimos 10 años, 15 años, 100 años, lo que fuera, en la dimensión de lo que es el universo, es poco. Por la capacidad también que tiene nuestra mente de percibir, de sentir, de llegar a cosas muy profundas. Entonces, en realidad no sabemos muy bien qué es lo que realmente somos. Hay que ser sincero en ese sentido. No solamente no sabemos, sino que nunca nos preocupamos demasiado por ese tema. ¿Qué es lo que realmente somos? Yo soy Gerardo y nada más, nacido de mi padre, de mi madre, que tengo hermanos, amigos, etcétera, todo lo que forman mi personalidad como Gerardo. ¿O hay algo más trascendente en esta existencia mía, que en este momento yo experimento como Gerardo, pero que realmente puede ser algo mucho más profundo, más vasto, infinito, ilimitado? Y en realidad nunca nos preocupamos por desconocer si existe en nosotros un nivel trascendente. Si, aparte de lo que nosotros percibimos con los 5 sentidos, que son las puertas que nos permiten comunicarnos con la realidad, lo que llamamos la realidad, el sentido visual, el sentido también auditivo, el olfativo, el gustativo, el táctil. Y también en el budismo se habla de un sexto sentido, que es más bien un aspecto cognitivo, que es ese aspecto de nuestra conciencia que interpreta todo lo que los otros 5 sentidos, que son más bien mecánicos y no tienen mucha sofisticación, van percibiendo. Y ese es un sexto sentido, así como los ojos tienen objetos específicos de percepción, que son los objetos que vemos con los ojos, y esos ojos no ven los sonidos porque eso le pertenece al campo auditivo, y así con los otros 3. Este sexto o la sexta conciencia es algo que en realidad tiene sus propios objetos de percepción, que no los perciben ni los ojos, ni los oídos, ni la lengua, ni la nariz, etc. Y estos son los conceptos, los pensamientos, las emociones, todo ese tipo de fenómenos mentales que ocurren en nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a preguntarnos qué es lo que realmente somos, en general nos circunscribimos específicamente a aquello que tenemos
como información a partir de los 5 y 6 sentidos y nos quedamos ahí. Nunca cuestionamos si lo que estamos percibiendo realmente es tal cual lo estamos percibiendo o hay una verdad un poco más trascendente, más profunda en aquello que percibimos que en este momento nos está vedada porque no la podemos percibir. Y lo mismo sucede con nosotros mismos como un ser. Nos quedamos con nuestra historia, nos quedamos con yo que nací, que tengo esto, que es mi vida, con todas mis historias, mis percepciones, mis opiniones, mis criterios, mis traumas y lo que fuera. Y eso es exclusivamente, bueno, el alcance de mi experiencia es hasta ese nivel humano. Nunca se nos ocurre que quizás nuestra esencia, como se la llama en el budismo, nuestro ser esencial, trascendente, está siempre presente en nosotros y hay un ser trascendente. Nunca se nos ocurre eso. No solo no se nos ocurre, sino que no forma parte en absoluto esta incógnita, este misterio de saber qué es lo que realmente somos, no forma parte de nuestras preocupaciones habituales. Yo creo que no debe haber mucha gente que cuando se despierta a la mañana y se está dando la ducha, tiene como preocupación principal, bueno, quién soy yo, qué es el mundo, qué es esto que estoy experimentando y demás. Estamos siempre mucho más con lo que vamos a hacer en el día, quién tenemos que hablar, si voy a estar contento, a pagar las cuentas, lo que fuera. Estamos siempre en otro tipo de cosas, muchísimo más superficiales. Pero igual esa incógnita es parte de nuestra existencia. Y mucho no la podemos soslayar. Entonces empiezan las religiones, empiezan las filosofías, empieza la ciencia que trata de explicarnos cómo es la realidad. Una realidad que traspasa nuestra cognición a partir de los 5 sentidos o el 6º sentido de la mente. Y entonces está la religión que nos dan una versión propia de cada religión de qué es lo que realmente somos. La religión cristiana, que somos hijos de Dios y Jesús vino a la tierra, etc. El Islam, que nos dice alguna otra cosa, también el judaísmo, hinduismo, confucianismo, taoísmo y también budismo. El budismo viene y nos explica algo. Buda, cuando se iluminó, en realidad, descubrió que en esencia somos un ser totalmente infinito, que somos un Buda, somos un ser despierto, perfecto, más que cósmico, por así decirlo, pero que en este momento el problema es que no somos conscientes de eso que somos. Y ese es un gran problema. Pero ¿qué hacemos entonces cuando no es parte de nuestra preocupación? Y si llega a ser parte de nuestra preocupación porque tenemos alguna inclinación espiritual, entonces aceptamos la descripción que nos dan las religiones o la filosofía. Y somos un cristiano, sin cuestionar demasiado, aceptamos lo que nos cuenta el cristianismo o el islam o el judaísmo y así, e inclusive en el budismo lo que dice Buda. Entonces uno piensa, bueno, soy un Buda, pero eso no significa, de ninguna manera, significa que sepamos que somos un Buda o que seamos conscientes de que somos un Buda. Simplemente Buda nos dijo que somos un Buda y bueno, de ahí mucho no nos cambia. Porque si somos un Buda, entonces ¿cómo es posible entonces que surja un odio, un rencor que me queda obsesivamente durante una semana, un mes o lo que fuera? ¿Cómo es posible que cuando alguien triunfa, entonces yo tengo estos celos que me ponen verde? ¿Cómo es posible que tenga estos apegos? Y así con muchas aflicciones que nos afligen a nosotros, nos motivan a actuar. Y también hacen sufrir a los demás a través de nuestras acciones. Entonces no condice, hay como dos realidades extrañas, cómo soy un ser perfecto y al mismo tiempo puedo tener este tipo de pensamientos malignos o maledicentes, lo que fuera, ¿no? De celos, de envidia, de apego, de orgullo, de lo que fuera. Entonces, en el budismo, en realidad, partimos un poco de esa premisa, es decir, bueno, son buenas noticias en realidad. Y la mejor noticia es que no es un misterio inalcanzable,
que conocer que somos un Buda, que conocer que somos realmente alguien trascendente, no está vedado a ciertos especiales, gente muy especial que nació y que son profetas o lo que fuera, sino que el ejemplo de Buda es que nosotros como seres humanos tenemos toda esa capacidad para descubrirlo. El grandísimo ejemplo de Buda es que partiendo de su existencia humana, descubrió esa trascendencia. Históricamente, cuando hablamos de Buda, empezamos con que él era un príncipe, ¿no? El príncipe Siddhartha, Gautam Siddhartha era su nombre, de un reinado bastante poderoso. El padre era el rey Suddhodana. Y cuando nació, entonces se dice que, bueno, los astrólogos predijeron que iba a ser un ermita eventualmente y convertirse en un maestro espiritual muy importante. Pues eso el rey era algo que no quería oír de ninguna manera, él quería un sucesor para su reino. Entonces cuidó mucho de toda la vida de Buda, cuando crecía, de Siddhartha más bien, de que no tuviera contacto con situaciones así conflictivas y que le ocasionaran dolor o pesar o tristeza o lo que fuera, y que lo incitaran a cuestionar la existencia que tenía, porque eso es una vía en la cual uno se abre un camino espiritual. Cuestionar si esto que estamos experimentando es todo lo que hay o si hay algo más. El sentido de insatisfacción con las cosas. Pero eventualmente se dice que, bueno, salió del palacio y encontró a alguien que apenas podía moverse por la vejez que tenía y con un cuerpo muy enclentre y evidentemente estaba sufriendo también por ese deterioro físico. Y también encontró a una persona, un muerto, un cadáver. Encontró también a alguien que estaba muy enfermo. Cosas que él no había visto porque el rey se cuidaba mucho de quitarle todo ese tipo de encuentros. Y finalmente entonces decide que él no puede vivir de una manera con ese tipo de condicionamientos que son formidables, porque nadie escapa a esos condicionamientos, nadie escapa a la vejez, nadie escapa a la muerte. Si uno escapa a la vejez es porque muere antes y muere joven, pero no escapa a la muerte. Y así sucesivamente, digamos que todos nos enfermamos, todos eventualmente vamos a morir, todos envejecemos. Son características o condicionamientos que los damos por sentado porque son parte de nuestra experiencia humana. Es parte de nuestra naturaleza humana. Ok, eso es correcto, es parte de nuestra naturaleza humana. Y entonces, bueno, lo tomamos como que realmente son condiciones que tenemos que nos impiden, experimentar una vida más plena, porque si hablamos de condicionamientos, estamos hablando de que no somos libres. Por supuesto que somos libres en muchos sentidos. Si comparamos históricamente, tenemos mucho más libertad individual hoy que cuando en la Edad Media, que un rey que podía ser muy déspota y tenía todos sus juzgados y nos mandaba a la guerra, o lo que fuera. Digamos que en realidad tenemos un nivel de libertad individual a nivel social muchísimo más grande que antes, pero eso no quiere decir que seamos libres desde el punto de vista budista. No somos libres de nuestras emociones. Las emociones nos dominan un ataque de celo, nos domina un ataque de bronca, nos domina también de competencia. Nuestra mente realmente está muy desordenada también, ¿no? Y nos domina nuestra mente, porque siempre estamos pensando. ¿Por qué siempre estamos pensando? Y si que realmente queremos no pensar, no podemos hacerlo. Si queremos pensar, lo hacemos. Y lamentablemente cuando queremos pensar en algo concentradamente, lo hacemos, pero también en forma intermitente, porque está bombardeada por todo tipo de distracciones. O sea que realmente la condición de nuestra mente y de los pensamientos que tenemos y la forma de pensar y la forma de las emociones y todo lo demás es bastante caótica. Mucho ruido. Tenemos mucho ruido en nuestra mente y mucha desazón también cuando tenemos, porque nuestra mente realmente es maravillosa en cierto sentido, pero también es una especie de problema, porque al tener esta mente entonces sufrimos, hay un dolor físico, pero lo recibe la mente. Hay sentirse, por ejemplo, ignorado o abandonado, y lo percibe la mente.
un odio que se nos queda, un rencor que se nos queda, o lo que fuera, lo percibe la mente. Así que nuestra mente realmente es el patrón, pero no ahora. El cuerpo y la voz están subordinados, digamos, a la mente, pero no en este momento. En realidad, un dolor físico, un dolor de muelas, un dolor físico, hay un cierto dolor físico que es normal, pero la mente lo agiganta, de tal manera que desde la mañana hasta la noche estamos totalmente obsesionados por ese dolor. La incomodidad física, también. ¿Por qué somos tan cómodos? ¿Por qué en nuestra sociedad occidental cuidamos tanto en buscar la comodidad? Porque realmente, bueno, la incomodidad es algo que no aceptamos tanto. Eso también quiere decir que el cuerpo, en cierta forma, también domina nuestro estado mental. No tenemos bienestar, porque el cuerpo nos domina en cierta manera. Entonces esta mente que realmente tiene todo ese tipo de problemas, desde un punto de vista nos trae problemas. Pero desde otro punto de vista es la base, es la fuente que nos da la posibilidad de trascender y encontrar ese ser trascendente que es lo que realmente somos. Que trasciende también nuestra percepción y experiencia humana. Eso quizás asuste a algunos, porque, bueno, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿qué me convierto? ¿En una especie de demonio, en un espíritu, o lo que fuera, que no soy humano? Trasciende nuestra experiencia humana significa que nuestra mente se libera totalmente de cualquier efecto distorsivo, que es lo que en este momento limita nuestra capacidad cognitiva y emocional y que hace que funcione estrictamente dentro de ese confinamiento humano. Que tiene los pros y las contras también. No es que todo sea tan negativo, pero que realmente vivir exclusivamente percibiendo como un ser humano, que es lo que nos pasa en este momento, está todo bien, no tenemos otra alternativa. La tenemos, pero tenemos que hacer algo al respecto. Por empezar, tenemos que tener una información de que hay algo que podemos descubrir que trasciende esta experiencia humana. Por supuesto que para hacer ese salto y para tener interés en descubrir eso, ese algo que trasciende nuestra experiencia humana, que en cierta manera es una especie de misterio hasta que realmente lo corroboramos, y ahí es un punto muy importante, es un misterio hasta que lo corroboramos. Y lo podemos corroborar. ¿Cómo lo vamos a corroborar? Bueno, tenemos que aplicar un cierto sistema, un cierto método, una técnica, recibir instrucciones, recibir también información y un montón de cosas que en nuestra cultura no tenemos en realidad. Entonces el ejemplo de Buda es muy importante porque con su capacidad humana, con su mente que funcionaba como un humano, utilizando toda su capacidad, no tenía ni máquinas gigantescas como en el MIT para estudiar los átomos y los quantums y los protones, neurones y las cosas más chicas que cada vez se van descubriendo. Simplemente con su capacidad cognitiva se puso a investigar la naturaleza de la realidad. Porque encontró que en realidad estábamos siempre viviendo sobre una suposición. Si no sabemos realmente qué es lo que somos, y entonces nos apoyamos en un relato que nos dieron las religiones, las filosofías o la ciencia, estamos viviendo y construyendo toda nuestra experiencia física, verbal, mental, emocional, cognitiva, sobre la base de una suposición. Yo supongo que soy Gerardo. Ni siquiera lo suponemos a nivel consciente. Estamos tan habituados en suponer eso, que toda nuestra existencia, desde el momento mismo en que nacemos, ya tenemos esa propensión para reanudar y reafirmar este tipo de centro de operaciones que es el yo soy, y esto es mío, y este es mi cuerpo y todo lo demás. Vamos a ir, por supuesto, esta es una presentación, todos estos conceptos más o menos que estamos viendo ahora, después poco a poco creo que se van a ir viendo en un texto, que como ven es un texto muy corto, muy simple, pero que realmente cubre una enorme cantidad de
información y de enseñanzas, y que vamos a ir viendo, por eso no sé bien cuándo vamos a terminar, lo vamos a ir viendo según se desarrollen las distintas charlas. Entonces realmente tenemos alguien que es un Buda, Buda Shakyamuni, que se iluminó. Iluminó significa, no es una palabra rarísima que se empezó a usar, supongo, en base al periodo de iluminación de Europa, lo que fuera, con los primeros traductores, y bueno, pues ya está establecida. Pero la iluminación, en realidad, lo que significa es que justamente su percepción, su cognición, toda su esfera cognitiva y emocional dio un salto hacia lo trascendente. Y eso trascendente es lo que se conoce como nuestra naturaleza básica, esencial, fundamental. En el budismo la llamamos la naturaleza búdica, la naturaleza despierta. ¿Por qué? Porque hemos despertado, cuando se reconoce y cuando uno la contacta y la descubre, uno despierta del sueño de la ignorancia. ¿Cuál es la ignorancia? Ignorar esa esencia, como en nuestro caso. En nuestro caso estamos ignorando que somos un Buda. No nos damos cuenta, no somos conscientes de que somos un Buda. Eso es lo que se llama la ignorancia. Se nos dice que somos un Buda, pero eso es muy distinto que ser consciente que somos un Buda. Entonces, en primer lugar, está ese salto que Siddhartha da en su cognición, con su mente, este príncipe semidesnudo, sentado bajo un árbol, simplemente sentado en una concentración meditativa, o como se la quiera llamar, pero abriendo completamente su nivel cognitivo, eliminando todas las barreras de las distorsiones y llegando que su mente entonces entraba a conocer ese estado trascendente. Y ahí ver que todos los seres que somos conscientes, no solamente los seres humanos, que tenemos un tipo de conciencia que también tiene emociones, que juzga, que realmente tiene la estructura que conocemos como seres humanos, esa misma conciencia hay muchos otros seres que la tienen. Los animales, por ejemplo. Cualquiera que tiene una mascota se da cuenta de que tiene celos, de que tiene apego, de que tiene broncas. No son muy distintos. Y no es que los seres humanos somos especiales por un designio divino, de acuerdo con el budismo, sino que simplemente por una cuestión kármica que vamos a ver. En este momento tenemos la gran fortuna, las grandes posibilidades de ser un ser humano, a diferencia de si fuéramos un perro. Porque muy bien podríamos ser un perro. Y de hecho es muy probable que en otras vidas hemos sido perro, perra, gusano y otros tipos de seres. Hay 6 tipos de seres cuya mente en su estado esencial es ese estado búdico, cuya conciencia en su estado totalmente natural es esa naturaleza búdica. Nosotros como los seres humanos, al ser humano, tenemos una inteligencia que, según se dice, supera a las otras inteligencias en cuanto a las condiciones, a las facultades que tiene como para llegar a la iluminación, para llegar a ese salto a la trascendencia. Por ejemplo, bueno, eso lo vamos a ver mejor, pero digamos que por ahora, en este momento, no es una cuestión chauvinista, es una cuestión que vamos a entender por qué es así. Tenemos un discernimiento distinto a lo que tiene un animal, tenemos una comprensión, podemos formar ideas, podemos también albergar dentro de nosotros pensamientos infinitamente sublimes, como totalmente entregarnos al bienestar de los demás, por compasión infinita y demás, cosas que parece ser, por lo que se dice en las enseñanzas, que otros tipos de existencia no la tienen. Pero de cualquier manera, nuestro ejemplo es Buda, Siddhartha, que fue un ser humano, y él lo descubrió a partir de su existencia humana. ¿Y qué es lo que nos separa o que nos diferencia de nosotros? Nada. Bueno, sí, un montón, por un lado, por supuesto que un montón, una vez que él fue Buda, pero él, digamos que esencialmente, todas las capacidades y facultades que tendría él en un nivel innato, las tenemos nosotros también. Igual Buda simplemente proclama y dice, bueno, esta es la naturaleza búdica, es la naturaleza despierta, es la naturaleza totalmente pura, infinita, todas las
cualidades sublimes, esenciales de amores, infinito amor, infinita compasión, infinita empatía, infinita sabiduría, omnisciencia. Eso es lo que realmente somos. Pero por otra parte, ese es un estado que trasciende nuestros conceptos y trasciende también nuestra mente intelectual, trasciende nuestra estructura habitual que tenemos. Entonces, en cierta manera, es como un estado absoluto, que se le da el nombre de naturaleza búdica en el budismo, porque hay que darle un nombre, y les cuento que hay muchos más nombres que se le dan, no solamente naturaleza búdica, Sukatagarbha en sánscrito, pero también Dharmakaya, Samvagakaya, Mahamudra, Dzogchen. Hay muchos otros nombres porque desde distintos puntos de vista tratamos de enfocar qué es lo que significa esa naturaleza búdica y de qué manera funciona en un aspecto o en otro según el tema que estemos considerando. Pero lo que hace es que nosotros, el budismo, lo único que hace es darle un nombre a esa naturaleza que trasciende. Entonces le pertenece a todos los seres. Es la naturaleza esencial de la realidad, no solamente la naturaleza de los seres. Esa naturaleza también, y esto es más profundo y más vasto, es la naturaleza del universo. No hay un universo separado y que tiene otra naturaleza, otra esencia, que la naturaleza básica, natural de nuestra mente. Nuestra mente en su estado totalmente natural, sin ningún tipo de distorsión. Nuestra mente en su estado natural y sin ningún tipo de distorsión, eso es lo que se llama naturaleza búdica. Entonces, cuando Buda enuncia esto, en realidad cuando se iluminó, él antes de eso, en realidad cuando abandona el palacio, empieza a practicar lo que estaba en boga en ese momento, que eran prácticas hinduistas, un pseudo-hinduismo, en las cuales lo que prevalecía eran las prácticas de ascetismo. Y en las prácticas de ascetismo, entonces el concepto es que el cuerpo, que es algo físico y material, amarra las capacidades del espíritu. Entonces, si castigamos al cuerpo, fortalecemos el espíritu y llegado un momento el espíritu se libera del aspecto físico que lo está amarrando. Y Buda se lo tomó muy a pecho, porque estuvo 6 años practicando, comiendo nada, unos granos de arroz y un poquito de agua, terminó esquelético y se dio cuenta que, así como el palacio, con su doncella, con su mujer, con su hijo, con todos los lujos y los placeres y demás, era una especie de trampa en la cual uno podía quedar perfectamente atrapado, formando una zona de confort para toda su vida, como hacemos todos con nuestra propia vida. Por eso lo abandonó. También este esquema de que el cuerpo y el espíritu y demás también era una trampa, porque implicaba un conflicto, implicaba una lucha, implicaba que hay alguien que está haciendo, en todo ese esquema hay un actor que está interviniendo y entonces siempre está condicionando el fruto. Si hay un actor, entonces hay una causa, y si hay una causa hay un efecto. Y por otra parte era una trampa, que entonces también uno estaba anclado dentro de ese esquema. Entonces se da cuenta de eso, se da un baño en el río Nairanjana y recibe una especie de leche preparada que tenía Suyata, que era una mujer, una aldeana, que le da eso y recobra una fuerza física que aumenta su capacidad espiritual, que le da mucho más brillo a su capacidad. Y eso corrobora justamente lo que él venía previendo, que los extremos no son parte del budismo, que el extremo y cualquier punto de vista extremo, es algo que nos limita. Y el camino medio, en realidad, ni una cosa ni la otra, es más bien lo que rige el budismo, hasta también en la filosofía, como lo vamos a ver. Entonces de ahí, que todavía no estaba iluminado, solamente se había dado cuenta de que el ascetismo no lo llegaba a la iluminación, camina un poco, hoy se puede ir a esos lugares que son muy sagrados, se camina y se sienta sobre una roca, pero encima puso pasto kuya se llama, es un tipo de pasto así que se usa en la India,
que le dio un campesino, así que ya no era sentarse sobre una roca, perdón, se sentó sobre el pasto, es decir, ya un paso, sentarse sobre algo más blando que una roca, y dijo, de aquí no me muevo hasta alcanzar la iluminación. Bueno, el hecho es que esa misma noche, a las 3 de la mañana creo que fue, completamente alcanzó lo que se llama una total vivencia de su estado natural, dejando atrás completamente todo el malentendido de haber sido un ser humano hasta ese momento. Y comienza a descubrir algo que es tan profundo que él dice, bueno, ¿cómo voy a hacer para compartir esto? Porque trasciende los conceptos, es decir, que no se lo puede pensar. Podemos pensar de todo nosotros, podemos pensar cómo vamos a hacer nuestra nueva casa y vamos a hacer una imagen mental muy acorde con la nueva casa, que va a ir cambiando seguramente, porque con el arquitecto lo vamos a ir cambiando, saben cómo es, pero siempre hay una imagen mental muy palpable que podemos tener de hacer una nueva casa, eso no es un problema. Pero ¿cómo podemos pensar algo que está más allá de las ideas, de los conceptos, del pensamiento mismo? Que está más allá también de las palabras, es decir, que no se la puede explicar. Uno puede explicar cómo va a ser su casa, tiene 3 dormitorios, una sala, etc., pero uno no puede explicar cómo es esa experiencia. O sea que también es indescriptible. Es decir, que es impensable, es indescriptible y no se la puede poner en palabras. Y para nosotros eso es algo muy difícil, porque en realidad todo lo que conocemos y todo lo que es posible conocer dentro de nuestro esquema humano de cognición, se lo puede pensar, se lo puede describir con palabras, quizás unas cosas más difíciles que la otra, y digamos que hay una descripción que podemos acudir, como para expresar aquello que estamos queriendo comunicar. Pero ¿cómo se va a poder comunicar algo que trasciende las palabras, que trasciende el pensar? Es muy difícil para nosotros entender que exista ese tipo de cognición, que ese tipo de conocimiento pueda existir. Todo el conocimiento que hemos desarrollado desde que nacimos hasta ahora, absolutamente todo, excepto quizás algún momento de intuición, que podemos decir, bueno, eso trascendió un poquito de la fuerza del pensamiento, de las palabras, es una cosa más bien intuitiva, qué sé yo, bueno, es una cosa media vaga, excepto algunos momentos que por ahí, esos momentos de intuición se verificaron correctamente, pero por ahí no se verificaron, porque es algo muy endeble. Excepto eso, todo lo que hemos aprendido desde que nacimos hasta ahora es a partir de conceptos, a partir de palabras, a partir de comunicación con pensamientos, conceptos y demás. Hemos estudiado desde chiquitos, nos van diciendo, esto es una taza, este es tu nombre, es tal, es esto y acá, esta es la comida, y yo soy tu mamá y yo soy tu papá y todo eso, y vamos formando desde chiquito todo un esquema conceptual de conocimiento que es lo que rige y lo que nos hace conocer cada vez más, porque nuestra mente conceptual, nuestra mente intelectual, a pesar de ser una limitación de la omnisciencia búdica, de la infinita capacidad cognitiva, de la sabiduría que es el estado búdico, que es lo que somos nosotros, igual es tremendamente potente. Por eso podemos hacer, bueno, algunos pueden hacer aviones y hay operaciones increíbles de la paroscopía, cosas que nos maravillan. Todo esto mismo hoy que estamos haciendo con Zoom es un milagro occidental, es espectacular y está completamente hecho con conceptos. Pero está siempre circunscripto a conceptos. Todo bien, con los conceptos no hay problema. Pero eso es lo que somos en este momento. Tenemos conceptos, funcionamos con conceptos. Ahora Buda descubre algo que no puede transmitirse con conceptos. Él mismo lo dice, porque aparecen, bueno, de acuerdo con la historia, aparecen un dios Brahma y un dios Indra que le insisten y le ofrecen regalos y se tiene que enseñar esto que ha descubierto, va a beneficiar mucho. Y él dice, bueno, no. 3 veces le tuvieron que pedir, finalmente él accede y no habla mucho de lo que descubrió, pero dice, algunas pautas nos da, porque bueno, es necesario que dé unas pautas. Y les explicó, bueno, esto que he descubierto es profundo, es la paz, está libre de cualquier tipo de construcción conceptual.
es luminoso, es decir, es cognitivo, y además es incondicionado, o no está formado por partes. Es profundo significa que, bueno, es lo que acabo de explicar recién. No podemos acceder con nuestros pensamientos. Es algo que trasciende a nuestro pensar. Eso es lo que lo hace profundo. Sin embargo, el grandísimo ejemplo, riquísimo para nuestra raza humana, por así decirlo, es que a pesar de no poder conocerlo con los pensamientos, el pensamiento y las ideas y los razonamientos, igual lo podemos conocer de otra manera. Fíjense la capacidad que tiene nuestra mente, que no está circunscripta exclusivamente a los conceptos y a los pensamientos, sino que hay otro nivel de conciencia, de cognición más sutil, que accede a un mundo infinito, muchísimo más vasto que el que podemos conocer con nuestros conceptos. Es esa profundidad que está diciendo y que está señalando Buda de aquello que descubrió, que no es otra cosa lo que somos nosotros en nuestro nivel básico, esencial. Nunca dejamos de ser ese estado búdico. En este momento somos un ser humano, pero hay que entender que en este momento también somos un Buda. No es que dentro de mucho tiempo, si esperamos muchas prácticas y luego de muchas vidas, recién ahí se nos da el título de Buda. Ya mismo, si somos capaces, podemos cambiar esta cognición que tenemos, que funciona como humana, y hacer que dé ese salto hacia lo trascendente. En el budismo la trascendencia es eso. En otras religiones la trascendencia, bueno, cuando uno muere quizás lo ve a Dios o va al paraíso, lo que fuera. En el budismo es un cambio de cognición. Pasa a ser de una cognición normal, común a los 7.000 millones de seres humanos, a todos los animales y a todos otros tipos de existencia, y pasa a ser un tipo de cognición infinita, que es lo que es el estado búdico, que es profunda. ¿Qué es la paz? La paz es muy importante también, porque la paz significa la ausencia de conflicto. Quiere decir que esencialmente, cuando hay una ausencia de conflicto, significa que tenemos bienestar. Es decir, es gozo, también es un estado en el cual no existe el sufrimiento. El sufrimiento es un producto de este conflicto que hay entre ser un ser humano, en nuestro caso, ser un perro en el otro caso y demás, y no ser consciente de lo que uno realmente es, que es el estado búdico. Ese conflicto que nosotros ignoramos y que creemos que, bueno, mucha trascendencia no tiene, lo hemos ignorado hasta ahora. Algunos tenemos más de 70, hay otros que tienen 60, hay otros que tienen 50. Toda nuestra vida hemos ignorado eso. Y sin embargo, esa es la causa fundamental de nuestro sufrimiento. Pero en nuestra naturaleza básica no existe ese sufrimiento, sino que es un estado de gozo, un estado de beatitud, no sé cómo llamarlo, es la paz, para darle un nombre a ese tipo de bienestar. Pero son buenísimas noticias, quiere decir que esencialmente no somos un ser negativo, somos un ser bondadoso, somos un ser perfecto, somos un ser también feliz, somos un ser que realmente está en un estado de gozo. Ese estado de gozo no se contrapone con un estado de empatía y de compasión tampoco. Para nosotros eso es un conflicto. ¿Cómo podemos gozar y al mismo tiempo ser compasivos? Esa es una limitación conceptual nuestra. Para un Buda no tiene ese problema, porque ya vamos a ver cuando entremos en la naturaleza esencial de las cosas y demás, como todos esos son conceptos nuestros, que lo único que los sostiene son estos patrones habituales que cristalizan absolutamente toda nuestra experiencia conceptual y cognitiva. Y después Buda sigue y dice, está libre de cualquier tipo de construcción conceptual. ¿Qué quiere decir eso? Es como el espacio. Nosotros no podemos decir que el espacio tiene un centro o tiene periferia, no podemos decir que el espacio tiene norte, sur, este, oeste, cenit o nadir, no sé cómo se llama el de abajo, esos dos, arriba y abajo. No podemos decir que es azul, nosotros vemos el cielo azul, pero es azul, pero el espacio no es que sea azul, no tiene ninguna característica, no es cuadrado. Claro, si vemos el cielo por una ventana es cuadrado, si la ventana es redonda, pero bueno, vemos que eso es totalmente convencional. Todos los atributos que le hemos aplicado al espacio son atributos que hemos nosotros puesto, pero que no son atributos propios innatos del espacio. No podemos decir que el espacio existe, porque no hay nada. Si empezamos a analizar, no hay nada
que podemos decir, esto es el espacio. Pero tampoco podemos decir que el espacio no existe, porque si realmente no existiera, no podemos ni siquiera nosotros existir. El espacio es hasta acá, es todo esto y es todo el resto. El espacio lo abarca absolutamente todo, en todo momento. Es imposible imaginar una existencia sin el espacio. Entonces, no podemos decir que existe, no podemos decir que no existe. Esas son construcciones conceptuales. Pero nosotros estamos totalmente fijados a la idea de que existimos. Entonces estamos viviendo una construcción conceptual que no tiene ningún tipo de fundamento lógico. La analizamos filosóficamente y vamos a destruirla. La queremos verificar contemplativamente a través de la práctica de meditación y vamos a ver cómo se deshace, se desmantela completamente. Es una construcción conceptual. Buda dice, la tercera cualidad que describe un poco ese estado totalmente trascendente, es que está totalmente libre de cualquier construcción conceptual. Es como el espacio. Muy bien, es como el espacio, es una buena analogía. Pero entonces viene la cuarta, pero es luminoso. Luminoso no es como el sol, aunque tiene una energía cognitiva que es activa, que es dinámica, por así decirlo, pero en otras palabras, cuando se habla de luminosidad en el espacio, en nuestro estado natural o en nuestra mente, a lo que nos estamos refiriendo es a la que conoce, nuestra mente conoce, el espacio no conoce. Eso caracteriza nuestro estado, es decir, que ese estado búdico es sabiduría, es cognición, es esa capacidad de conocer que el espacio no tiene. Ahora el espacio me está escuchando lo que yo estoy hablando, pero no entiende nada. Es una cosa inerte que no entiende nada. Si bien la analogía es muy buena hasta cierto punto para describir nuestra naturaleza básica, se queda corta cuando ya vamos al cuarto punto. Que no es una cosa inerte que tiene esas características de que está libre de cualquier construcción conceptual, de que existe, que no existe, que ambos, lo que fuera, sino que además es cognitiva. Dentro de esa cognición, de ese aspecto de la claridad, es donde entonces ahí ocurre todos los tipos de claridad, de amor, de compasión, de infinita bondad, de lo que fuera. Todo es porque nuestra mente es cognitiva. Parte de esa cognición, de esa luminosidad, es que en ese ámbito, esa dimensión de la luminosidad, ocurre todo este tipo de nuestro aspecto emocional, por así llamarlo. Pero un aspecto emocional muy distinto al aspecto emocional del odio, de celos, orgullo, envidia y todas las demás. Esas son, como se las llama, cogniciones inválidas, que en estos momentos son temporarias, simplemente son como nubes que tapan el sol. Pero cuando se descubren las nubes, sale el sol, uno ve el sol, no es que se crea el sol ahí. Y es otro punto importantísimo del budismo. No estamos siguiendo un camino del budismo, no estamos generando algo nuevo que nunca existió antes, sino que estamos descubriendo algo que siempre estuvo. En este momento somos un ser humano, pero además somos un Buda y descubrimos esa budidad, si es que seguimos un sistema. Pero en el pasado también fuimos un Buda y en el futuro también vamos a seguir siendo un Buda. Eso es lo que hace que nuestra naturaleza es esencial y que le pertenece al budismo, le pertenece al islam, le pertenece a los perros, le pertenece a todos. Todos tenemos esa misma naturaleza. La quinta cualidad que Buda dijo es que no está formado por partes, que no está condicionado porque es algo que está formado por partes, porque si está formado por partes, cualquier cosa que está formada por partes, un compuesto, entonces esas partes si se separan ya no queda nada del concepto. Todo lo que está formado por partes es impermanente, cambia, tiene un principio, tiene un fin, es también impredecible porque justamente cambia todo el tiempo. En cambio, esta naturaleza búdica es incondicionada y no está formada por partes. Quiere decir que está más allá de la impermanencia, que no es algo que ocurre en nuestra experiencia habitual.
porque nuestra experiencia habitual está marcada por lo que es el punto de vista fundamental de todos los budismos, porque hay muchas ramas del budismo, y que son lo que se llaman los 4 sellos. Y el primer sello es que todo lo que está compuesto es impermanente, quiere decir que cambia constantemente. El segundo sello es que todo lo que está contaminado es sufrimiento. ¿Y a qué llamamos a todo lo que está contaminado? Todo aquello, evento cognitivo, cognición, emoción, cualquier cosa, evento, cualquier cosa que conozcamos con nuestra mente, cuando la conocemos con esa distorsión de no saber o no ser consciente de nuestro ser esencial, sino que estamos viviendo en base a una suposición, esa es la contaminación. Y esa contaminación entonces resulta en la raíz fundamental de nuestro sufrimiento. Mientras tengamos esa cognición que está distorsionada, afectada, contaminada por esa ignorancia de no saber qué es lo que realmente somos, según el budismo, nuestra experiencia puede ser feliz en un momento, pero tarde o temprano va a cambiar. Hay un tipo de sufrimiento del cual es muy difícil escapar mientras no cambiemos ese aspecto fundamental de esa contaminación. Y el tercero es que las cosas no tienen identidad intrínseca. Que hay 2 tipos de identidad. Una es la identidad de nosotros mismos como persona, ese yo famoso que tenemos, que es un centro de operaciones cognitivo, un centro de operaciones de emocional, cognitivo, de todo tipo de experiencias. Todo se cuela, se reduce, se interpreta, todo a través de ese yo que vamos fortaleciendo desde que nacimos y vamos haciéndolo cada vez más complejo o menos complejo, lo que fuera, pero que siempre está presente. En cualquier pensamiento que tenemos, siempre hay un gran protagonista. Nunca hay un pensamiento sin protagonista, nunca. Cualquier pensamiento que tenemos, ahí estamos presentes. El protagonista es si yo dije esto y le hubiera dicho esto y aquello, y yo que me dijo y que no me dijo, aquello, y yo que pienso que no dijo. Siempre hay un protagonista que es yo. Nunca cuestionamos la existencia real de ese yo o no, porque la tenemos de chico y por hábito se convalida con cada pensamiento, se convalida con cada percepción. Y vamos realmente reforzando esa idea y pasamos así, después de 60, 70, y si tenemos suerte 80, y tenemos suerte, después morimos siempre con ese hilo conductor que nunca cuestionamos. Y que es esa creencia de que hay un yo intrínseco en nosotros como persona. El budismo cuestiona esa fijación. Es revolucionario desde ese punto de vista. Es revolucionario porque también cuestiona el otro tipo de self o identidad intrínseca, que no es solamente el yo en la persona, sino el yo en las cosas que nosotros percibimos, que también las percibimos como reales. Mi casa, mi pareja, mi perro, mi gato, mi esto, mi lo otro, todo lo que percibimos lo vemos como real. Me acabo de comprar un auto, mi auto, es un auto real. Nuestra actitud y reacción inmediata ante cualquier cosa es que la vemos como real. Y eso no lo cuestionamos. Quiere decir que vemos que las cosas también tienen un self, tienen una identidad propia, intrínseca, independiente de mi percepción. Y en el budismo también se cuestiona eso. Ahora, en nuestra cultura nunca hemos cuestionado eso. En nuestra cultura, todos, creo que los 200 y pico de personas que estamos compartiendo esto, hemos tenido educación primaria, secundaria, muchos también terciarias, profesionales, constantemente nos renovamos y somos profesionales y vamos a congresos y todo lo demás, siempre por la tangente, pero nunca en nuestra filosofía, en nuestra conciencia, en nuestras preparaciones, nunca se ha indicado algo que alguien que empieza el budismo recibe como instrucción casi inmediata y primaria, ¿no? ¿Alguna vez te preguntaste si existís o no existís? Si existís como crees que existís o quizás existís, pero de una manera un poco distinta. Nunca nos hemos preguntado eso. Y si nos lo preguntamos, bueno, recurriremos a algún libro de filosofía, que en general es occidental, y tampoco tratan mucho ese tema, supongo. No la conozco mucho, o sea que me excuso. Pero me parece que nunca
tenemos ese tipo de orientación, mientras en el budismo es cosa del principio. ¿Por qué? Porque el budismo trata de encontrar la verdad. Todo budista, como dice el Dalai Lama, el objetivo principal de un budista es encontrar la verdad. Claro que hay que definir lo que es la verdad, porque todo el mundo tiene su verdad. Los cristianos tienen la verdad, los filósofos tienen la verdad, cada escuela filosófica tiene una verdad. Y hay muchas escuelas de budismo también, cada uno tiene su verdad. O sea que de eso vamos a ir hablando en las próximas sesiones, si es que, bueno, si quieren seguir compartiendo, porque vamos a ir siguiendo este texto y en cada uno de los puntos podemos elaborarlo para ir profundizando mucho más, digamos, sobre esto que más bien fue un aperitivo que hemos hecho hoy. El menú principal viene desde el domingo que viene. Ahora, si quieren hacer preguntas, las preguntas van a ser por chat, es decir, que no es oral, digamos, no hay sonido, van escribiendo las preguntas como preguntas y aparecen en el chat y bueno, y vamos a tratar de contestarlas, ¿ok? Hay gente que preguntó qué pasa con estas sesiones, si las estamos grabando o no. Estamos filmando las sesiones y el programa de Zoom también lo está grabando, o sea que eventualmente la idea, vamos a ver cómo se hace técnicamente, es que lo vamos a colgar en YouTube para los que no pudieron participar, recibiendo un link, es decir, va a ser digamos, una presentación en YouTube listada, ¿no? Es decir, se entra con un link, no va a ser abierta a todo el mundo. Sí. Preguntan. Acá hay una pregunta. Quizás aprender a cambiar la forma de comunicar las cosas desde el no propio nos ayude a interiorizar la ausencia del yo y de la propiedad y por ende de la egogencia. ¿Cuál es el cuarto sello? Sí, el cuarto sello se me quedó. El cuarto sello es que nirvana, cuando hablamos de nirvana, todo lo anterior, digamos, los dos primeros hablan de una verdad convencional, tal cual la percibimos nosotros. Digamos que las cosas que percibimos son impermanentes, se pueden verificar a nivel convencional, que todas las cosas están marcadas por sufrimiento, también se puede verificar. La tercera ya es trascendente, ya pertenece al estado absoluto, porque Buda habla de dos niveles de realidad. Realidad convencional, que es la que nosotros experimentamos, la que percibimos con los sonidos, los sentidos, etc. Y el nivel absoluto, que es justamente la verdad que hay que descubrir para trascender. La trascendencia está en el nivel absoluto. ¿Okay? El cuarto sello es nirvana. Nirvana se dice, el nirvana es la paz. Nirvana es que hay un estado de trascendencia en el cual no existe fijaciones de ningún tipo, no existe la fijación dualista, la fijación en la realidad de las cosas, es un nivel de conciencia totalmente trascendente y que es accesible, es decir, que lo podemos descubrir. O sea que no son todas malas noticias, no es que todo cambia y que además todo es sufrimiento. No. Esa es si no hacemos nada para salirnos de ese esquema que nos amarra. Ahora la pregunta es, ¿cómo comunicar algo desde el no yo? Pero es muy difícil, porque entonces uno se vuelve tarsánico. Comunicar algo desde el no yo significa que si yo le digo a alguien, quiero ir a visitarte, entonces diría, Gerardo quiere ir a visitarte. Pero es raro, ¿no es cierto? En realidad también hay un yo presente ahí. Es una forma muy artificial que no condice con lo que, supongo, la pregunta es, pero no hay forma de comunicar algo en nuestro esquema habitual, a menos que parta de nuestro yo. Ahora, la pregunta es, cuando uno trasciende el yo, ¿cómo comunica? Quiere decir que un lama entonces nunca va a decir quiero sopa, va a decir querer sopa, porque ya no tiene la noción de un yo. No, nunca el budismo dice que no hay un yo. Lo que dice el budismo es que no hay un yo tal cual nosotros lo experimentamos, porque lo estamos experimentando en base a una suposición que está basada en un malentendido. Eso es la ignorancia. Pero sí tenemos una noción de individualidad, que es una mera noción de individualidad. Eso es como una especie de mero yo, que funciona de acuerdo con las cosas tal cual son desde un punto de vista de la verdad. Entonces no hay ningún problema en decir yo quiero sopa.
No hay ningún problema cuando uno ya está, digamos, vivenciando y funcionando desde ese estado trascendente, va a usar el yo y va a decir, sí, me duele una muela. Ahora, cómo experimenta el dolor de muela es otra cosa, pero va a decirlo a otra persona, a mí, Gerardo, y se va a decir, a mí, Gerardo, me está doliendo la muela. No hay ningún problema. El problema es que mi no es sólido, Gerardo no es sólido, muela no es sólido, dolor no es sólido. Ninguna de estas cosas van a ser percibidas como reales, concretas, etcétera, que dan lugar a perpetuarse en este nivel de la ignorancia. La ignorancia se manifiesta a un nivel operativo en reificar las cosas, darle realidad a las cosas que por su naturaleza no las tienen, de acuerdo con la verdad que se descubre en el budismo. La otra pregunta es, si ya tenemos la naturaleza de Buda, entonces imaginar que somos Buda ya sería una actividad buena para nosotros. Pero ¿cómo podemos imaginar que somos Buda? Siempre va a ser un producto de vuelta a una construcción conceptual. Y dijimos que el estado búdico está libre de cualquier construcción conceptual. Ahora, imaginar que somos un Buda, en realidad, la contestación es esa. Y verdaderamente no podemos imaginar que somos un Buda y ser un Buda. Pero podemos sí imaginar que somos un Buda y eso nos va a ayudar mucho. Aunque parezca raro, aunque parezca artificial, aunque parezca como que estamos adoptando una posición esquizofrénica extraña, una de las ramas de la práctica tántrica se basa en eso. Es decir, cuando uno recibe una iniciación tántrica, bueno, eso por ahí lo vemos después, este no es un texto tántrico, pero ahora, según esta pregunta la voy a contestar, lo único que puede convalidar que yo soy Gerardo son patrones habituales, no hay ninguna otra cosa. Es que yo creí que era Gerardo ayer, que yo creo que soy Gerardo ayer, yo creí que era Gerardo cuando así, y sí, todo el tiempo realmente generando más hábitos para mantener mi creencia que soy como Gerardo. No hay, si yo desmantelo esos hábitos, si los completamente los elimino, me queda la naturaleza búdica, ninguna otra cosa. ¿Okay? Entonces, esencialmente, si yo soy un Buda, es válido empezar a pensar también a nivel intelectual e imaginar que yo soy un Buda. Y por eso hay tantos Budas. ¿Vieron la iconografía tibetana? Los que tienen algún tipo de acceso con la iconografía tibetana, no es que hay un Buda. Hay muchísimos Budas. Está Cheresi, que es el Buda que personifica la compasión, Avalokiteshvara. Está Manjushri, que personifica nuestra sabiduría innata. Está también Vajrasattva. Hay tantos Tara y un montón de Budas. Y uno, por algún tipo de afinidad, elige una Buda con la cual identificarse. Puede ser femenino, puede ser masculino, puede ser colérico, puede ser también pacífico o intermedio. Hay muchos de acuerdo con las características predominantes que tenemos nosotros en nuestra personalidad. Entonces, como todo es familiarización, y en esto estamos 100% familiarizados con el yo de yo soy tal o cual, bueno, empezamos a contrarrestar esa familiarización que tenemos, que es lo único que hace que nos realmente seamos en este momento, creemos ser yo Gerardo y las otras personas con su nombre, lo empezamos a contrarrestar y diciendo, bueno, yo soy un Buda esencialmente. Entonces voy a actuar como un Buda, y voy a pensar como un Buda, y voy a percibir a todo como si fuera un Buda. Totalmente artificial. No importa. Porque ¿saben una cosa? En este momento yo soy un ser humano y soy un ser totalmente ficticio y artificial, de acuerdo con la verdad búdica. Somos seres ficticios, por más que seamos y creamos que somos muy reales y esta es nuestra realidad. Es todo muy raro. En realidad, no espero que lo entiendan desde un principio, pero digamos que nuestra realidad actual, ya lo dije, lo único que lo sostiene son hábitos. Y esos hábitos están basados en una ignorancia, en esquemas habituales que están basados en una suposición, basada en un malentendido. Entonces es como una ficción. Pero realmente el estado búdico no es, eso es verdad, aunque tampoco quiere decir que sea real y concreto. También es una ilusión, pero una ilusión distinta que esta ilusión nuestra que está basada en un malentendido. Entonces, si bien es una especie de artificio el hecho de
pensar que soy un Buda, actuar que soy un Buda y empezar a identificar el sonido de mi voz con el sonido mántrico del Buda específico y demás, que es una de las prácticas tántricas, por el hecho de repetir eso una y otra vez, empezamos a percibirnos más bien desde una óptica iluminada y no desde la óptica del yo. Y empezamos realmente a cambiar también nuestra percepción de una manera saludable. No quiere decir que estemos fomentando una especie de esquizofrenia iluminada, sino que estamos fomentando algo que representa, es una, digamos, una práctica que fomenta el artificio, pero que es artificial respecto a nuestros patrones habituales actuales, pero que es mucho más genuina respecto a nuestra naturaleza básica, que es que soy un Buda. Entonces la pregunta es, ¿puedo imaginar que soy un Buda? Sí, pero es una práctica específica que lleva mucho tiempo, lleva mucho, digamos, dedicación, y vamos a ir cambiando la percepción de nosotros mismos a nivel conceptual también, como que somos un Buda. Pero bueno, es una práctica especial. No simplemente diciendo, bueno, yo soy un Buda y voy a actuar como un Buda. No sirve eso. Simplemente es adoptar como un rol, ¿viste?, de una película o lo que fuera, ¿no? Sí. ¿Qué sucede con la conciencia una vez que un ser iluminado muere? La conciencia de un ser iluminado no tiene ni principio ni tiene fin, y la muerte es simplemente un proceso que es percibido por los demás, pero no es la experiencia que la persona que está muriendo tiene. Porque un ser iluminado nunca cambia. Acuérdense de la última condición, era que el estado búdico no está formado por partes, no tiene ni comienzo, no tiene fin. La aparición de un Buda, bueno, nosotros percibimos que apareció un Buda, y Buda muere y muestra la muerte, pero su mente en ningún momento se conmueve por esa mente, o cambia también, y pasa a ser la mente de un cuerpo, la mente de una conciencia de un ser común. Y después de pronto redescubre la iluminación. Para un ser, sí, estoy hablando de un Buda, ¿ok? No estoy hablando de una persona que no llegó a Buda, pero que ya ha llegado a conocer la trascendencia y que ya está camino a la budidad irreversible, como los bodhisattvas. En ese caso, la experiencia es distinta. Pero un ser iluminado yo lo interpreto como un Buda completo. Un Buda completo es otra cosa. Es muy difícil imaginarnos lo que experimenta un Buda completo, pero digamos que la conciencia búdica, la muerte o la vida es simplemente como nada, que es como si fuera una situación en la cual no afecta en absoluto el nivel continuo, perfecto de brillo cognitivo, de la omnisciencia, que es lo que significa el estado búdico. Ahora, los otros, de acuerdo con nuestra visión kármica, vamos a percibir que el Buda vio, que se enfermó, que se acostó, que dijo, miren este cuerpo. Todo esto podemos decirlo, sí, yo lo vi de esta manera, otro lo vio de otra manera, pero un Buda en sí mismo, en su experiencia, ni cuando se iluminó, ni cuando enseñó, ni cuando murió, tuvo, digamos, cambios en el sentido de que ahora esto es real o lo que fuera. Pues es un poco difícil. Por ahí se aclara después de estas sesiones con el texto, pero por ahí se aclara más adelante. Esperemos que se aclare. ¿Hay algún tipo de muerte pacífica y tranquila o tenemos que experimentar terror? No. Bueno, digamos que todo el camino budista toma la muerte como parte de nuestra vida. Y en realidad nosotros tenemos una actitud con la muerte muy negacionista, porque siempre vivimos como si fuéramos eternos, cuando sabemos muy bien que somos totalmente vulnerables. Hemos visto tanta gente alrededor nuestra que murió sorpresivamente, o por enfermedad o por lo que fuera, y siempre hay una reacción quizás inmediata por ahí de que, bueno, pensamos que también nos puede suceder a nosotros, pero por ahora estamos, digamos, a salvo, más o menos. Es una actitud defensiva muy grande que tenemos, que hace que también perdamos mucho el tiempo, que hace, digamos, que no aprovechemos el momento presente, teniendo una enseñanza que nos puede hacer trascender la muerte. Hay muchos efectos colaterales de ese tipo de negación que tenemos. Pero yo creo que todos tenemos esa actitud. No le damos
mucho calce al asunto de la impermanencia, que cada instante que vivimos nos acerca a la muerte. Y eso lo dice claramente el budismo desde el principio también, porque una de las cosas principales, vuelvo a decirlo, es hay que ver las cosas tal cual son. Eso es el objetivo principal de un budista, es ver la verdad, conocer la verdad. Y la muerte en nuestra vida habitual es una parte de nuestra verdad. Si hay nacimiento, bueno, como parte del nacimiento hay muerte, no hay otra salida. Ahora, entonces, ¿qué podemos hacer para eso? Bueno, hay varias actitudes, porque el budismo es muy vasto también. Entonces tiene una actitud de la ética, es decir, uno genera buen karma, porque hay gente que realmente no tiene el impulso, no tiene la dedicación, no tiene la fuerza, no tiene la perseverancia para trascender, iluminarse y todo lo demás, y espera entonces, bueno, seguir una vida acorde con lo que es la ética, generar buen karma, y de acuerdo con ese karma, que es las acciones que va haciendo, que tienen un cierto resultado, porque el karma no es otra cosa que causa y efecto. Entonces, cuando muere sin gran terror ni nada, porque vivió una vida muy positiva, muy virtuosa, y enfrenta la muerte bastante con paz. Pero lo que aspira es tener un buen renacimiento, no está aspirando a salirse completamente de este círculo, digamos, coercitivo que significa el samsara, porque siempre nacemos sin que hayamos decidido nacer, porque nos impulsó el karma, una vida pasada. Bueno, en el budismo hay vidas pasadas, futuras, o sea que lo que estamos haciendo ahora va a dar resultado después de nuestra muerte. Pero hay otra cosa que es muy importante, que a partir del punto de vista budista y de la meditación, que es la práctica para consolidar el punto de vista, que es un punto de vista que ya es trascendente. Entonces, habituándonos a ese punto de vista que trasciende nuestro esquema conceptual de ser humano, en el momento de la muerte vamos a tener la enorme chance, la enorme oportunidad de reconocer esa naturaleza esencial que ocurre en ese momento cuando se desploma completamente este artificio de la vida humana, y ahí llegar a ser un Buda en un instante. O sea que para alguien que practica, la muerte es una enorme herramienta, digamos, que lo va a hacer, digamos, estar mucho más capacitado como para enfrentar la muerte sin entrar en el miedo, el terror y demás. Si uno no llega a ese tipo de estabilidad en su práctica, igual como ha practicado, como ha hecho mucha conexión con bendiciones, con influencia, porque ha hecho prácticas con oraciones o con mantras o lo que fuera, ha vivido también una vida virtuosa. Entonces, una persona que realmente ha vivido de una manera de esa forma, ha hecho mucha práctica también, aunque no le ha llevado a la trascendencia y demás, bueno, va a enfrentar la muerte como un cambio de vestimenta, se dice. Si no tiene ningún temor, sabe que las cosas van a andar bien, y después, bueno, aunque el karma lo va a llevar, sabe que ha generado buen karma, y ese buen karma lo va a hacer después renacer de alguna manera u otra. O sea que el momento de la muerte está muy condicionado por la forma en que hemos vivido. Y si hemos vivido de una manera dármica, por así decirlo, entonces es muy posible que en el momento de la muerte lo enfrentemos con paz, digamos, en los distintos niveles, y en el mejor nivel como la grandísima oportunidad de iluminarnos en ese momento. ¿Cómo construyo mis certezas en la búsqueda de la verdad? Eso está bueno. Se dice en realidad que el punto de vista budista, siempre tenemos que tener un punto de vista, porque es lo que nos da la orientación. Y como el budismo es un camino y nosotros tenemos una mente, entonces nuestra mente necesita concebir un camino, necesita concebir cuál es el fruto de ese camino en el cual vamos a hacer esfuerzos, pero también necesita saber lo más importante, que es cuál es el punto de vista que rige la dirección de ese camino. Entonces, para definir ese punto de vista, tradicionalmente en el budismo se dice que hay 3 niveles de conocimiento que tenemos que cultivar. Uno es recibir las enseñanzas, es el estudio. Es, por ejemplo, esta charla. Bueno, ahora recibimos información, están los libros,
son muy accesibles hoy en día. Antes en Tibet y en otros lugares no eran tan accesibles, porque todos tenemos mucha educación en Occidente, accedemos, hay librerías, hay libros en inglés, libros en castellano, hay mucho acceso a la información, pero esa información es muy distinta a la que estamos acostumbrados. Fíjense que Buda dice, las verdades que Buda está diciendo, que más o menos yo mencioné, las cosas no son reales. Las cosas son como si fueran un sueño, como si fueran una ilusión. Y verlas como reales es un error. Eso no condice en absoluto, no solamente con mi percepción, sino con la de mi vecino, mi amigo, mi primo, como los 7.000 millones de seres humanos, excepto un puñado de personas que han llegado a corroborarlo, que estén convencidos de que eso es un error. Entonces, las verdades que Buda está promulgando, diciendo por su propia experiencia, él mismo dice que no hay que tomarlas como fe ciega porque no sirven. Al oírlas y al ser tan contrastantes, entonces bueno, eso nos tiene que motivar a un segundo punto, que es reflexionar sobre las mismas, para que por supuesto que vamos a tener dudas. ¿Cómo es posible que las cosas sean como ilusorias? ¿Cómo es posible que funcione todo esto como si fuera, que nos dicen que es irreal, pero que funciona de la manera en que funciona? Que si yo tomo un avión que sale a las 12:47, en ese avión que va a estar ahí preparado, y que va a estar la tripulación, vienen 287 personas que lo ocupan, cada uno desde su casa, todo eso funciona y me están diciendo eso como un sueño. Es muy rayante en cierta manera. Pero al mismo tiempo, algo de verdad debe tener, porque hubo millones de personas que corroboraron lo que dijo Buda. Y Buda dice, no hay que creer lo que yo digo, tiene que cuestionar mi enseñanza totalmente, así como la cuestiona un joyero experimentado al cual se le lleva un metal y se le quiere vender como que es oro. Entonces él lo martilla, lo quema para ver el color de la llama, lo muele un poquito para ver lo que deja en la piedra. Una vez que está convencido, lo compra. O sea que Buda presenta, dice, bueno, yo esto lo descubrí. Y este es un camino, hay varios caminos que él enseñó, que pueden llegar, que llegan a conocer y a corroborar lo que yo experimenté, pero no crean en mi palabra, porque simplemente creer en mi palabra, bueno, es como un relato nomás al cual yo estoy escribiendo, pero en realidad no es una corroboración que cambie todo mi ser. Yo tengo que transformar mi ser, transformar mi experiencia, transformar mi percepción. Todo mi sistema cognitivo y emocional tiene que empezar a funcionar desde ese estado. ¿Cómo va a funcionar simplemente con un conocimiento intelectual basado en la información que yo recibo y con la reflexión que hace que yo despeje todas las dudas hasta que yo tenga un convencimiento intelectual? Bien, hasta ahí es como lo que hacemos en una universidad. Una vez que tuvimos eso, está el tercer tipo de conocimiento, que es a partir de la práctica contemplativa. Bueno, llamémosla meditación. En la práctica contemplativa, las instrucciones que estamos llevando a cabo hacen y guían a nuestra mente para que se vaya desprendiendo de todo lo distorsivo y para que ella misma dé el salto hacia lo trascendente. Y ahí estamos corroborando por vivencia, por una experiencia totalmente directa que trasciende las palabras, los pensamientos y la descripción, aquello de lo cual habíamos llegado a convencernos a nivel intelectual. Ese tercer paso es fundamental, porque ahí es cuando nuestro ser accede en forma total al estado absoluto, al estado búdico, al estado de nuestra mente natural o como lo querramos llamar. Entonces, ¿cómo podamos hacer para ir adquiriendo cada vez más certezas? Es justamente a un nivel muy accesible a nosotros, leyendo, estudiando, preguntando, despejando dudas y convencernos intelectualmente que, bueno, que la postura de Buda, la filosofía búdica, sin necesidad de estudiar enormemente la filosofía, pero con cierto acceso a la filosofía que por ahí nos convence, y si no nos convence, bueno, también puede estudiar 12 años o lo que uno pueda, y ahí llegar a una convicción intelectual. Son certezas. Justamente, ¿qué es lo que estamos cuestionando como para llegar a estar seguros de que estamos convencidos de que es así? A nivel intelectual. Ese es el punto de vista a nivel intelectual. Muy importante y es muy también
provechoso en cierta manera, porque realmente no podemos ignorar ese nivel intelectual de convicción, porque como seres humanos, una vez que estamos convencidos con algo, también eso nos afecta la reacción con las cosas. Si estamos convencidos porque a nivel intelectual vemos que las cosas no tienen ningún asidero lógico de que sean reales, sino que todo es como una ilusión, bueno, no podemos ignorarlo. Básicamente vamos a presentarnos con una adversidad con otra óptica. Bueno, en última instancia esto es como un sueño. Y no estamos repitiendo palabras, Buda me dijo que un sueño es como un sueño. No, eso no me sirve. Es porque yo llegué a una convicción de que es como un sueño. Entonces, las certezas que vamos adquiriendo a nivel intelectual confirman y establecen el punto de vista correcto, pero a nivel intelectual. Ahora, el punto de vista realmente válido, incontrovertible, es el punto de vista que pasa a ser la experiencia, de la cual empezamos a funcionar y a la cual se llega con el tercer tipo de conocimiento, que es el de la meditación, el aspecto contemplativo, ¿no? Bueno, hacemos una última pregunta, ¿no? Si no nazco ni muero en mi naturaleza esencial, ¿por qué hay tanto énfasis en la vida y en la muerte de las personas? Porque esa es nuestra experiencia. Es decir, no nazco, no muero y todo lo demás, eso es lo que es, bueno, en mi nivel, digamos, trascendente, pero yo no soy consciente de mi nivel trascendente. Mientras sea, no digamos inconsciente, no tenga conciencia, no esté aware, como se dice en inglés, ¿viste? Aware, darme cuenta, estar consciente de que esencialmente soy un Buda, bueno, soy un ser humano. Y un ser humano tiene las características humanas, y yo tengo mi naturaleza humana. Yo nací, sí, nací a un nivel relativo, es decir, nací de mi padre y mi madre en tal sanatorio o lo que fuera, nací, y cada día crezco y morí. La cuestión es analizar todo ese proceso, ¿de qué yo estoy hablando? El yo cuando yo nací era igual que el yo de ahora. Hay muchas cosas que tenemos que cuestionar, pero yo no puedo fingir ser un Buda, eso es muy importante. Es verdad, acabo de decir que puedo fingir ser un Buda, pero como práctica específica, con instrucciones muy específicas, que tiene que hacerse también guiadas por maestro o por un instructor muy específico, que serían las prácticas tántricas. Pero fingir, yo soy un Buda, entonces yo no nazco, yo no muero, ¿cómo no nací, cómo morí? Si esa es mi realidad actual. Pretender que mi realidad actual no es actual es un poco como más falso de lo falso, es como una fantasía. Entonces, nuestra realidad actual es ver las cosas tal cual son. En mi nivel convencional, ¿cómo son las cosas tal cual son? Que es una versión de la verdad. Yo nací, sí. Si nací y muero, muero. Eso es una verdad, a un nivel convencional. No es la verdad a un nivel absoluto, pero yo estoy anclado en el nivel convencional. Entonces, como yo experimenté un nacimiento, cuestionable desde el punto de vista absoluto, pero no es cuestionable desde el punto de vista convencional, porque evidentemente nací, bueno, lo siento, voy a tener que morir. Es cuestionable a un nivel absoluto, pero a un nivel relativo, claro, está corroborable de que voy a tener que morir. Justamente esas son las limitaciones, esos son los condicionamientos a los cuales nos amarra esa ignorancia, que es la base, es la causa fundamental de todos nuestros problemas. Y todo el camino budista es conocer la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Conocer la verdad significa destruir esa ignorancia. Y conocer la verdad, o definir la ignorancia, es muy específico en el budismo también. Ignorancia en el budismo no significa que uno ignora todas las enseñanzas de Buda. Uno puede conocer todas las enseñanzas de Buda a fondo y estar convencido intelectualmente de todas las enseñanzas de Buda. Pero a menos que vaya vivenciado con ese tercer tipo de conocimiento, es tan ignorante como alguien que nunca escuchó las enseñanzas de Buda. Porque justamente ignorancia significa ignoramos, pasamos por alto nuestra naturaleza búdica. No somos conscientes de nuestra naturaleza búdica. Tiene esa característica. No significa que no conoce. No es falta de información. Es simplemente un cambio de nuestra percepción, un cambio de nuestra experiencia, un cambio de nuestra cognición. En este momento, es decir, la base es la misma. La base del iluminado y la base del ser samsárico es exactamente la misma. Porque no estamos generando una nueva base.
La base de nuestro ser es el estado búdico. Si no lo reconocemos, si no somos conscientes de eso, entonces seguimos un camino del samsara. Vemos toda nuestra experiencia samsárica de ser humano como real y vivimos esta ficción de ser un ser humano como si fuera algo real, no como una ficción. Y después morimos, que es una ficción, pero lo vemos como real, sufrimos y así seguimos y hemos seguido así en infinitas vidas. Ese es el camino del samsara. Pero ¿cómo surge ese camino del samsara? Al no conocer la naturaleza búdica, la base. ¿Cómo surge la iluminación o el camino del nirvana, por así llamarlo? Al reconocer y al ser consciente de la naturaleza búdica. Entonces quiere decir que es una base, dos caminos. El camino samsárico y el camino a la iluminación. Pero es la misma base. No es que la iluminación significa eliminar completamente el samsara, como que tuviera otra base, y adquirir como una cosa nueva el nirvana, como otra base. No, es simplemente el fruto, el resultado del camino budista, es por eliminación. Se la llama, en tibetano se llama drel dre. Drel quiere decir eliminar, separarse. Dre quiere decir drebu, quiere decir fruto. Es muy claro eso. Significa que todo lo que hacemos en el camino budista es crear condiciones de alguna forma, a partir de instrucciones, contemplación o lo que fuera, para permitirle a la mente que se vaya desprendiendo, eliminando de todo aquello que la va distorsionando. Y una vez que se eliminó todos los factores distorsivos, y bueno, lo que queda es esa base, porque no había otra base para comenzar. Una base, dos caminos. Si partimos del camino del samsara y vamos para atrás, entonces vamos eliminando, digamos, todas estas propensiones, esquemas habituales que perpetúan nuestra cognición, nuestra experiencia samsárica. Vamos, cada vez se van haciendo cada vez más tenues, eventualmente conocemos el estado trascendente, empezamos a vivir desde ese estado y ahí sí empezamos a seguir el camino a la iluminación. Pero la misma base es la misma base. El estado trascendente es el estado búdico. Bueno, acá me dicen que es la última. No sé. La tengo a Sofía al lado, por eso me dice que es la última. No la voy a traer, para que no me diga más que hay una última. Esta es la última pregunta. Si una mente que tiene el pensamiento lleno de condicionamientos se ilumina y luego como Buda habla y utiliza su pensamiento, ¿ese entonces es un pensamiento nuevo, no dualista? ¿Tendría un pensamiento iluminado? Sí. No quiere decir que un Buda no va a pensar. Ahora, digamos, no vayamos a un Buda, vayamos a alguien que ya conoció el nivel trascendente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no podemos pensar. No es así. Es decir, tenemos la capacidad. Ahora, nuestro pensamiento actual y el pensamiento de alguien que ya funciona desde el estado natural, a partir del cual ve que todo es ilusorio y demás, y no es dualista, es muy distinto. Para nosotros un pensamiento lo vemos como algo concreto y real. Por supuesto que es una cosa efímera, es una cosa intangible, es una cosa que no podemos agarrar tampoco. Todo el mundo lo ve, hasta un chico lo puede ver. Pero si es así, y si lo viéramos así completamente, como es algo carente completamente de identidad propia, ¿cómo es que un pensamiento puede llevarme y cambiar mi estado de ánimo? ¿Cómo es que un pensamiento me puede llevar al suicidio? ¿Cómo es que un pensamiento me puede llevar a hacer una guerra? Es simplemente un pensamiento. Pero cuando yo estoy con alguien que me hirió, con alguien que me ofendió, con alguien que me estafó o lo que fuera, y yo estoy recordando, me influye y me lleno de odio, y me lleno de rencor, y mi corazón empieza a latir y más como si la persona estuviera ahí. Quiere decir que ese pensamiento yo lo veo como algo real, algo sólido. Ese es un pensamiento conceptual. Ese es el pensamiento que ocurre en el esquema dualista. Ese sexto sentido, ¿se acuerdan que yo les había dicho que tiene objetos específicos, que sería el pensamiento, la emoción, etcétera? Se nos aparece en nuestra experiencia como algo separado. Tan separado como si fuera una taza de café. Como si fuera una casa que estamos mirando. Es por eso que nos puede influir y cambiar el estado de ánimo y hacer actuar de una manera u otra.
Para una persona que trascendió y que ya funciona desde ese estado de la verdad, no quiere decir que se vuelva una lechuga, que el estado iluminado entonces se vuelve alguien totalmente inoperante. Por supuesto, un lama, una persona que no deja la continuidad de ese estado, planea un templo, planea una stupa, planea cómo hacer un hospital, lo que fuera, y tiene que usar pensamientos. Pero esos pensamientos que usa son símil pensamientos, que tienen funcionalidad, que tienen lógica, que forman ideas, todo lo que quieran, pero que no son y no ocurren en ese esquema dualista de sujeto y objeto, porque lo ha trascendido. Son meros pensamientos que tienen toda la capacidad cognitiva de razonamiento, y quizás mucho más, por supuesto, porque ya funcionan desde la sabiduría, pero que no son iguales a los pensamientos que ocurren en un esquema dualista y conceptual. Entonces hay un ejemplo que se da en Tíbet que es muy bueno, que lo uso siempre, y que es el de una soga que está hecho de un tipo de fibra, y cuando uno ve la soga tiene una forma específica. Ahora, si uno prende la soga desde una punta y deja que queme completamente hasta dejar simplemente un trazo de cenizas, aparentemente este tipo de fibra es tal que cuando uno lo ve es igual que antes de quemarse. Quiere decir que si uno quiere agarrarla ya no lo puede agarrar. Eso es una analogía para mí bárbara de lo que acabo de explicar, entre un pensamiento conceptual, soga, y un pensamiento no conceptual, cenizas. Entonces se parecen mucho, pero son distintos. ¿Ok? Bueno, los veo el domingo que viene, si quieren venir. Chao.